Buenas tardes, a continuación vamos a hacer unas preguntas relacionadas con lenguaje. Para esto vamos a hablar sobre el tema con una profesional en fonoaudiología. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Katherine Díaz. Yo soy fonoaudióloga egresada de la Escuela Colombiana de Rehabilitación de acá de Bogotá y también cuento con una maestría en patología del habla y del lenguaje de la Universidad Especializada de las Américas de Panamá. Años como tal de experiencia en la profesión, más o menos 3 años y medio, 4 años, siempre trabajando con poblaciones de diferentes edades, entonces desde muy temprana edad hasta adulto mayor, trabajando con casos con dificultades pues, en la comunicación y el lenguaje. Gracias. Bueno, ahora cuéntanos qué es lenguaje. Bueno, lenguaje. El lenguaje siempre ha sido considerado como una función cerebral superior y uno de los procesos cognitivos más importantes del ser humano. Es fundamental entender su concepto porque del lenguaje, pues el ser humano se permite almacenar, procesar, codificar información que le transmite su entorno. Y a través del lenguaje entonces establecer una respuesta a esos estímulos que el mismo entorno le transmite. Eh, por ende, entonces se podría decir que el lenguaje es como el principal mediador del ser humano para entender los estímulos del entorno y pues procesar esos conocimientos que va adquiriendo el ser humano en respuesta también a lo que el entorno pues le transmite, le comunica. ¿Sí? El lenguaje eh, se ve influenciado por múltiples factores, entonces encontramos factores como el orgánico, psicológico, social y afectivo. De su adecuada armonía y normal cohesión depende que se pueda alcanzar un adecuado desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Decimos que el lenguaje como tal es muy complejo porque adicional a estos factores, el lenguaje también depende de unos procesos corticales que nos van a permitir pues la comprensión y la producción lingüística en el ser humano, ¿cierto? Entonces vemos que implica varios factores. Eh, el lenguaje involucra, pues caracteriza tres áreas generales, que es la forma, el contenido y el uso. Dentro de la forma encontramos unos niveles del lenguaje, como por ejemplo el fonético fonológico, que está relacionado con toda la parte fonética de articulación de los sonidos, ¿sí? De cómo se procesan esos sonidos, ¿sí? Y cómo pues los articulamos a través del habla, ¿cierto? También la parte morfosintáctica, que está relacionada con la parte de construcción de mm, oraciones, ¿sí? De frases, ¿sí? Y ya pasando a la parte de contenido, esto está relacionado con la parte semántica, por ejemplo, con el almacenamiento de vocabulario. Y ya en la parte del uso, estamos hablando ya de pragmática. Entonces, ¿cómo usamos todo esto que acabo de decir, de vocabulario, de todos esos sonidos que tenemos adquiridos a través de la lengua, para podernos comunicar, ¿cierto? Entonces es propiamente ese uso del lenguaje. Gracias. Ahora vamos a seguir con cuál es la diferencia entre trastornos del habla y discapacidades de aprendizaje con base en el lenguaje. Bueno, hacemos referencia a trastornos del habla, a ese proceso, pues esa alteración como tal de alguna estructura, de fuerza muscular, ¿cierto? De como tal de la estructura y función de los órganos involucrados en la articulación del habla, ¿cierto? Entonces decimos que trastorno del habla está relacionado con una desviación o alteración de cualquier estructura involucrada en el proceso motor como tal del habla. Hablamos ya de trastorno de aprendizaje relacionado con el lenguaje, ya pues a un proceso más complejo, ¿cierto? Que pues como bien lo dije anteriormente en la definición del lenguaje,
está relacionado más hacia una función cognitiva superior, ¿cierto? Hacia ese procesamiento cerebral del lenguaje. Entonces, claramente el lenguaje, siendo pues la herramienta base del ser humano para almacenar, procesar y codificar información, ¿cierto? Tiene una influencia importante en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, si este no se almacena, no se procesa, no se codifica adecuadamente, entonces decimos que el aprendizaje se ve interferido, se ve interrumpido. Entonces, de ahí entonces ya hablaríamos de un trastorno de aprendizaje basado en el lenguaje. Perfecto. Ahora, ¿por qué los niños presentan dificultades para pronunciar las palabras? Bueno, eso está relacionado a diferentes factores, obviamente pues pueden ser varios o puede ser solamente uno. Eh, Cuando un niño presenta dificultades en su habla, está relacionado con el término de dislalia. Entonces, la dislalia, pues en términos generales, hace referencia a la dificultad para articular un sonido. Existen diferentes tipos de dislalias, entonces está la dislalia orgánica, que está relacionada ya con la alteración, ausencia de algún órgano fonoarticulador, ¿cierto? Que permite la adecuada producción de los sonidos. Está también la dislalia funcional, que está relacionada ya como tal a la función, como su mismo nombre lo dice, a la función de sus órganos fonoarticuladores, ¿sí? Y pues, ¿por qué está asociada a la función? ¿A qué estaría asociada la función? Entonces, al adecuado tono muscular de esos músculos relacionados, pues, en toda esta parte, ¿cierto? La parte fonoarticulatoria y pues adecuada coordinación de estas estructuras para articular los sonidos. ¿Mm? También hay otra parte muy importante que está relacionada con la dificultad en la producción de los sonidos del habla en los niños. Eh, y es la parte auditiva. Entonces, cómo nosotros auditivamente recibimos, decodificamos esos los sonidos del habla. ¿Mm? Si un niño está en pleno desarrollo de su lenguaje, ¿cierto? En pleno desarrollo de su habla y no tiene adecuada función auditiva, entonces esa entrada de pues, los sonidos del habla va a estar interferida, entonces no va a haber una adecuado procesamiento de esos sonidos del habla y el niño no los va a aprender como debería. Entonces es ahí cuando hablaríamos de dificultades para producir los sonidos del habla. Entonces, esa parte auditiva en interacción con la parte muscular y orgánica, ¿cierto? Va muy relacionada, ¿sí? Entonces, si hay alguna dificultad en algunas de estas partes, sí estaría relacionado a toda la parte de esas dificultades de articulación del habla. Gracias. Ahora, ¿por qué la adquisición de la lengua no puede circunscribirse solo a la niñez, aunque este sea un lapso crucial en la etapa del ser humano? Bueno, como bien decía anteriormente, el lenguaje implica múltiples factores, ¿cierto? Entonces, aparte de los psicológicos, sociales, afectivos que pues hablé previamente, la parte de la integridad y funcionalidad de los órganos fonoarticuladores, ¿cierto? Como la boca, los labios, los dientes, el paladar, ¿cierto? Eh, es una parte importante pues para el desarrollo de la lengua, ¿cierto? Sin dejar de lado, pues como dijimos, la parte auditiva. Entonces, teniendo todo esto en orden, en adecuado funcionamiento, eh, cualquier persona después, incluso pues simultáneamente, al desarrollar la lengua materna, puede desarrollar otras lenguas, sin importar la edad, ¿sí? Obviamente, si estamos hablando de la adquisición de dos lenguas a muy temprana edad, digamos que antes de los 7 años, ¿cierto? Que estamos hasta ahora desarrollando nuestra habla, implica también una estimulación muy fuerte, muy buena para que esa adquisición de juntas lenguas, digamos que es usual ver, por ejemplo, niños aprendiendo español e inglés, ¿sí? Como en los colegios bilingües, por ejemplo, ¿cierto? Pueden aprender dos lenguas al tiempo.
¿sí? Pero es claro que la lengua materna, que es la que más usualmente se usa en casa, pues en la vida diaria del niño, tiene que estar muy, muy fortalecida para que no haya confusión en ese aprendizaje de esas dos lenguas, ¿cierto? Entonces decimos que a partir de ahí, pues el aprendizaje de las lenguas, sin importar pues la época en que las estemos aprendiendo, sea muy temprana edad o cuando seamos adultos, una segunda lengua, por ejemplo, depende de esa adecuada integridad y funcionalidad de, pues, de las estructuras implicadas en el habla, tanto auditivamente como funcionalmente, ¿cierto? Y pues cerebralmente también, ¿cierto? Porque pues también desde el sistema nervioso central, obviamente pues también depende del control motor del habla. Entonces es una interacción de todo, ¿sí? Bueno, ahora por último, ¿cuál es la diferencia entre un impedimento del habla y un trastorno del lenguaje? Como bien hemos dicho durante la entrevista, cuando hablamos de habla está relacionado a ese proceso motor como tal de la producción del habla, ¿verdad? Eh, entonces ya mm, hablando de trastorno del lenguaje está relacionado más a ese procesamiento como tal de la información, ese procesamiento cerebral que hacemos de toda la información que recibimos, ¿cierto? Y que expresamos. Entonces a eso haría referencia. Digamos que en el trastorno del lenguaje es muy usual escuchar trastorno específico del lenguaje. ¿M? Aunque últimamente en la última versión del DSM-5 el trastorno específico del lenguaje ha perdido el atributivo de específico porque no es únicamente relacionado a ese procesamiento como tal de información, ¿cierto? Para comprender o expresar información, sino que también tiene influencia o consecuencias, pues, en el lenguaje oral, en el aula, ¿sí? Entonces, sí, digamos que el trastorno del lenguaje influencia también el, ese, pues ese impedimento del habla que estamos diciendo. Entonces, básicamente esa sería la diferencia. Habla está relacionado con la propia articulación fisiológica, eh, muscular, ¿sí? Todo lo relacionado directamente a la gesticulación, ¿sí? De los sonidos y lenguaje ya como tal, esa dificultad en ese procesamiento cognitivo superior que pues hemos hablado. Bueno, Catherine, muchas gracias a todas tus respuestas. Bueno, con mucho gusto.